¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Y en esta ocasión traemos un tema con el gremio, Sí, justamente, ¿no? con los dos lados del gremio. Sí, la judicatura sí, sí. y el gremio, porque el juez es mi amigo. Oh, Ay. A ver, empecemos con el descargo de responsabilidad de que los nombres que se empleen aquí son hipotéticos. Hipotéticos, sí. Es más, Académicos. incluso los casos que se puedan llegar a ventilar aquí no pueden o no provenir Cualquier parecido con de la algo realidad. real. Exacto, sí. Es Ya. pura coincidencia. Pura ¿sí? coincidencia, ¿no? Si alguien se siente aludido, pues mero de braille, Así es. ¿no? Sí, Proyecciones personales nada más, Exacto. porque aquí no hay nada personal. sí. Dicho eso, Dicho eso, el juez es mi amigo y tráfico de influencias. Inserte aquí la foto de Diego Fernández de Ceballos, sí, el campeón en ese deporte. nos tocó un juicio por ahí. Justamente. Nos tocó un juicio Justamente por ahí había un tema y híjole, por ahí. Estuvo bueno. estuvo bastante bueno. Porque además fueron 5 años para un juicio sumario civil, es demasiado tiempo. Es sumario, ¿sí? Sí. Sumario. Sí, Sumario. Sí, a mí me tocó nada más ver el inicio, sí, porque incluso desde los medios preparatorios, sí. y ya después te tocó a ti la La ejecución. ejecución, exactamente. Dios. Pero, a ver, este tema de las influencias Sí. dentro de los juzgados, yo diría que podemos dividirlas, como diría Lionel Hutz, en las influencias y las influencias. Es que, a ver, mira, híjole, es que yo creo que hay a la gente en general, al cliente promedio, Sí, le mama, así le fascina que el abogado le farole que tiene algún tipo de influencia, que tiene algún tipo de amiguismo, que tiene algún tipo de compadrazgo sí, con gente al interior de los tribunales. sí, Y yo creo que también de ahí se viene, ¿no? Mucho faroleo, ¿no? De que, pues bueno, sí, lo conozco, pero hay algo muy puntual que yo siempre le comento a la gente, ¿no? Porque hay algunos clientes que incluso desde que te están consultando dicen, ¿conocerá a alguien? A ver, ajá, una cosa es que yo conozca a alguien, ¿no? Que pudiéramos haber sido compañeros de Sí. la universidad, que salga los viernes a tomar con ellos, incluso si fuera el caso. Y otra muy diferente es que me vayan a hacer un favor. sí, Conocer a la persona y que esa persona ponga en riesgo su puesto, su trabajo, por hacerme un favor, ni siquiera directamente a mí, sino a usted, porque finalmente para mí es chamba, pero el caso importante es para usted. sí, Pues son dos mundos de diferencia. sí, Entonces, ojo ahí, ¿no? Para el público no jurista, sí, pues con ese tipo de preguntitas, ¿no? ¿y conocerá? Pues a lo mejor sí, pero de eso a que te hagan el favor, pues ya son Sí. dos mundos diferentes. Ahora, hay de favores a favores. exactamente. Digo, a ver, entendamos una cosa, como tú dices, ¿no? Que yo tenga a un compañero, excompañero de la facultad que es oficial, que es actuario, que es secretario de acuerdos, pues puede provocar, si yo tengo la prudencia, ¿no? Que tal vez, no sé, me acuerden un poquito más rápido, Sí. que sea más blanda la prevención. Sí. Pero, híjole, cuando es ilegal, pues es ilegal. Sí. Y he ahí la línea Sí. bien marcada. Es que justo, ¿no? No es lo mismo decir, mira, te puedo dar tu diligencia de embargo para dentro de 2 días. Sí, Ese es el mejor favor que te puedo yo hacer. No estamos violentando la ley. Solamente te estoy dando celeridad, que, pues Sí. bueno, o sea, digo, a lo mejor también podría estar mal hecho, ¿no? Sí. Pero dentro de lo mal hecho a decir, ¿sabes qué? Pues no vamos a hacer el requerimiento y nada más lo falseamos. Ajá. Ojo. Ahí sí, ya Sí. es una cosa completamente diferente. sí, Y lamentablemente es que la gran mayoría de las veces en las que justamente no se toca el tema de hay un favorcillo o algo, va orientado hacia lo no legal. así es. Hay cuestiones, digo, a mí me tocó ver, y seguramente a ti también,
casos donde, bueno, pues es que porque su señoría así lo dijo por cuestiones de relación con el titular del despacho, este día, que hoy es el último día antes de salir de vacaciones, Ajá. vamos y hacemos un requerimiento de pago, embargo, y ese mismo día el actuario se está yendo al registro público a notificar el embargo. Ajá. Una cuestión ahí bien irreal Sí. para ciertos juristas, ¿no? O sea, de verdad que si uno no tiene ese conecte, no lo van a No hacer. lo haces. Pero si lo tienes, lo haces y eso es legal. Sí. Perfectamente legal. Sí. De ahí a que, como tú dices, de escritorio te haga un Ajá. requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y te embargue las perlas de la Virgen, es otra cosa. Es que es eso, y justamente es lo que digo, ¿no? O sea, normalmente cuando los clientes o cuando en general, ¿no? Alguien piensa en ese tipo de favores, es en el tipo de favor en el que piensa, ¿no? O sea, ya una cuestión, por demás decir, irregular, Sí. y también cabe agregar, ilegal. Sí. Entonces, justamente, pues, en ese sentido, no entiendo yo al gremio, ¿no? Que farolea en este sentido de, es que yo soy amigo del secretario, yo soy amigo del juez. Cuando además, pues bueno, existen estas, pues, causas para recusar, Sí. o, digo, lo ideal es que se excusen, ¿sabes? Que mira, es que es mi amiguísimo, Sí. me excuso del conocimiento, me evito problemas yo, me evito el tener que decirle que no a un favor que me vayas a pedir, Sí. y se acabó, porque justamente para eso es, para evitarme esa necesidad o ese dilema donde yo o te tenga que decir que sí y afectar a un tercero, Sí. o te tenga que decir que no y afectar nuestra relación. Sí. O sea, porque además, digo, no debería de ser, pero pues si un funcionario público que conoces y le vas a pedir un favor no del todo ético, pues no te ofendas si te dice que no. Sí, exactamente. O sea, realmente ahí quien la está cagando eres tú al pedírselo. Y yo creo que, insisto, ¿no? Justamente para eso son las excusas. No te pongas en esa posición de tener que decirle que no. Sabes que simple y sencillamente no puedo conocer el asunto porque tengo un lazo de amistad con una de las partes y se acabó. Sí, sí, sí. Y a ver, este tipo de favores, los que no cruzan esa línea, Sí. yo se lo voy a decir al litigante, lo puedes obtener con hablarle bonito al funcionario. Sí. A De veces, hecho. no siempre. O Sí, sea, habrá veces en las que no se dé y bueno, ni modo. Pero habrá veces en las que ese tipo de favor lo obtienes nada más hablándole bonito al funcionario. Y es que, además, también seamos bastante objetivos, ¿no? Me recuerda un poquito cierto meme que llega a circular por ahí en grupos de abogados y cosas, ¿no? De, es que yo conozco al secretario, yo conozco al juez y hasta abajo, yo conozco la ley. Porque al final, Sí, justamente en este sistema de, pues, revisiones y recursos y de instancias, por mucho que tú conozcas al juzgador de primera instancia, pues tienes las revisiones, tienes la Sí. apelación en su caso, si es que aplica, o tienes el amparo, sí. ¿no? Donde, híjole, yo creo que tendrá que ser un asunto de un calibre impresionante Sí, para que un magistrado, y no solo uno, cuando menos dos necesitas, pues te tienda a favorecer de alguna manera. sí, Entonces, híjole, o sea, sí ya hablamos de cuestiones bastante complicadas porque cualquier situación que se haya hecho con cierta irregularidad, con notoria tendencia al beneficio de alguna de las partes, sobre todo irregular, sí. pues se va a hacer notorio, ¿no? Sí. Conociendo la ley, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Es que esto no se debió haber hecho así, se debió haber hecho así. Y fácil, te avientas ahí conceptos de violación suficientes Sí. para revocar cualquier determinación. Exactamente. A ver. Cuando hablamos de esta, llamémosla ya con su nombre, corrupción, porque Sí, básicamente sí, es corrupción. Sí, es una forma de... El juez, incluso el magistrado, ¿no? De segunda instancia, que dice, bueno, voy a favorecer a la parte, porque es muy conocido esto que luego en segunda instancia nada más el magistrado ponente es el que lee el asunto Ajá. y los otros dos nada más levantan la mano, ¿no? Sí, o sea, está coherente el proyecto. Sí, está coherente Sí, el ya. proyecto y se aprueba. Pero cuando esto llega a la justicia federal, Sí. la cosa cambia. Mucho. Y cambia bastante porque además llega el punto en el que ya ni siquiera, en algunos colegiados ya ni siquiera puedes pasar a hablar con el magistrado. No. O sea,
Hay varios casos donde literalmente ya no es posible en primera instancia, perdón, pero cuando tu asunto está listado para resolver, está visto para resolver, es un ejercicio interesante pasar a platicar con su señoría. Sí. Sobre todo en aquellos asuntos complicados. Y ahí no necesita ser amigo de su señoría. Sí. Nada más pasar antes de que lo Sí. firme, ¿verdad? Sí. Porque para cuando ya la firmó, que crees que es demasiado tarde, Ya es muy inserte tarde. aquí el meme de esta Úrsula diciéndole demasiado tarde. Sí. Pero en realidad es algo que cualquier postulante tiene a su disposición, De hecho. el famoso alegato de oreja. Sí. Y que bueno, muchas veces, el 99% de las veces el juez no va a soltar prenda, No. pero ya te escuchó. Son muy diplomáticos, ¿no? A mí Sí. en lo personal no me gusta el alegato de oreja. Justamente porque en ese ánimo de diplomacia te pueden decir lo que quieras, lo que quieres escuchar muchas veces. Sí, Y la realidad de lo que resuelven es otra, sí, ¿no? Entonces dices, ¿para qué le voy a ir a quitar el tiempo? Digo, hay veces en las que vale la pena, sí. ¿no? Pero Depende el asunto Sí. en particular. hay veces en las que ciertas circunstancias que no puedes hacer notorias dentro del expediente, vale la pena comentarlas. Sí, Por X y razón, ¿no? Lo ideal es hacerlo valer todo dentro del expediente. Y que únicamente el alegato de oreja sea, ahí está, nada más hay que echarle el ojo correctamente. sí. Sí. Vamos, es muy frecuente esta situación, por ejemplo, en salas. Me tocó que pues me recibe la magistrada y me dice, y lo expresó en sus agravios, y pues sí, ¿no? ¿Sí? Porque si no lo expresaste No en hay tus forma de agravios, estudiarlo. ¿para qué demonios, no? Sí. Pero justamente ese es el ánimo, ¿no? Sobre todo porque uno debería pensar, bueno, son gente ocupada, que Sí. tienes un par de minutitos, ¿no? Pero el problema es que cuando se da este tipo de relación de soy amigo del juez, pues resulta que la información está fluyendo a través de servicios de mensajería instantánea. Además. Léase WhatsApp y todo esto. ¿Y qué crees? Que su señoría le mandó el proyecto de resolución a un tercero. ¿Qué crees? Que su señoría le mandó el proyecto de resolución al abogado. Sí. Sí. Y pues ahí no. Allí no. Sí, de hecho, justamente no platicamos por ahí un poquito fuera de cámaras que Sí. pues mi popularidad por acá en el Tribunal Superior de Justicia, que de por sí pues no soy el más amado Sí. del gremio postulante, va a subir o va a bajar, no sé cómo lo quiera ver uno. Yo, desde mi perspectiva, para mí es a la alza. Sí. Es que no hay mala publicidad. No, justamente, ¿no? Porque pues por ahí hicimos valer pues algunas situaciones extraordinarias en Fiscalía Anticorrupción, que para eso está. Y pues está dando resultados. Sí. Ese es el gran tema. Sí, Se supone que para eso son esos organismos anticorrupción, sí, ¿sale? Que se supone que uno los debería de utilizar sí. justamente cuando hay, porque esta es como que la otra cara de la moneda. De pronto el cliente llega y dice, es que la otra parte tiene un contacto en el tribunal Sí. y ya se están todos paranoicos. Sí, Y no siempre es así, ¿no? Hay casos donde sí, ahora sí que como decía Gatell, sirve para lo que sirve Sí. y no sirve para lo que no sirve. Así Hay es. casos donde es notorio. Sí. O sea, cuando tú puedes advertir del expediente, no, mira, es que es notorio sí, que favoreció a la otra parte, sí, ahí sí. Pero hay otros casos en donde tú puedes tener la sospecha. sí. Yo incluso van varias veces ciertos juzgados que tengo la sospecha de que no les caigo muy bien y por eso los acuerdos vienen como vienen. Pero es eso, una sospecha. Sí. Objetivamente no puedo decir nada. Y en esos casos, como dijo Claudia Sheinbaum, Sí. Sí, digo, realmente uno lo que tendrá que hacer en esos juzgados en particular es pues, revisar con lupa todo, claro, al lujo de detalle, para no dar el pretexto, no dar pie al palo, exacto. ¿no? Y en un momento dado, pues no, o sea, mientras todo vaya dentro de la regularidad de la ley, Así es. pues adelante, ¿no? O sea, lo hacemos más estricto, no pasa nada, jugamos. Sí, Pero de eso a que pues ya las reglas no estén parejas, sí, ahí es donde pues bueno, estos mecanismos sirven. Y justamente es donde por mucho que pueda farolear el colega con que conoce o no conoce al juzgador, pues la contraparte siempre va a tener a la mano este tipo de recursos.
O sea, no solamente la recusación, ¿no? Porque, por ejemplo, en ese caso en particular, ¿no? Sin revelar demasiado detalle, pues ya estaba yo en una etapa de ejecución de la sentencia, donde pues ya la recusación no aplica. Sí. Y no aplica justamente porque bajo la concepción del código uno diría, pues es que ya no tiene nada que resolver. Exacto. No, o sea, por mucha parcialidad que pueda llegar a existir, ya no hay nada que resolver, ya nada más es ejecutar lo que ya está decidido. Sí. Pues, ¿qué crees? Que aún así, en este caso en particular, había signos de, de alguna manera, beneficiar por ahí a alguien, ¿no? Entonces, pues son cosas que uno dice, bueno, pues si no lo puedo recusar, pues tengo que hacer uso de otros mecanismos. Sí. Y finalmente, pues bueno, dan resultado. Sí. Ahora, esperemos que así continúe siendo. Sí. Porque lamentablemente luego los mecanismos anticorrupción tienden a ser lo menos eficaces Tienden posibles. a ser corruptos también. Exactamente, Sí. no tiende a haber estos temas de corrupción porque pues es un problema recurrente en México. Sí, Tanto así que bueno, es bien conocido que a ver cuál es la tarifa del actuario sí. por llevarlo a una notificación, cuál Sí. es la tarifa de... O no llevarlo. O no llevarlo, sí, o sea, ciertos casos que híjole, deja mucho que desear. Sí. Que el abogado le pida al cliente es tanto para darle al actuario. Y que además, insisto, ¿no? Hay veces en que el propio cliente es el que da pie a esto. Justo. Y que incluso algunos hasta lo procuran y lo promueven. Es más fácil que te den dinero para corrupción que para tus propios honorarios. Sí, que incluso el cliente, hay veces que el abogado no lo sugiere, es el cliente el que Sí. lo sugiere. Sí. Y es Sí. bien complicado. Yo entiendo que hay ciertos casos donde, híjole, se está retrasando mucho, lo que sea, pero, híjole, uno intenta ser recto en esa Sí. parte y la gente no ayuda. Es que eso es parte de, ¿no? Donde el cliente pues también luego... Hay clientes que sí, definitivamente piden cosas que dices, a ver, espérate, me estás pidiendo algo que no es del todo legal, Sí, ¿no? Y pues ahí ya entra la ética de uno de decir, ¿sabes qué? Pues sí la atoro, pero te voy a cobrar más. sí, O definitivamente no, o sea, yo no hago eso y pues búscate a alguien más, ¿no? sí. O sea, ahí pues también uno tendrá que ver si lo hace, los riesgos que esto implicará, ¿no? Y lo que vaya a querer cobrar, ¿no? Porque, Sí. pues, bueno, insisto, ¿no? O sea, muchas veces algunos dicen, no, pues es que pues, yo ofrezco mis servicios y que ahora sí que lo que él pida el cliente, pero pues no, o sea, también debemos tener pues esta Criterio. brújula, ¿no? Sí, Sí. este criterio de decir, ¿sabes qué? Pues con estas cosas, pues no, o sea, yo no juego con esto y se Sí. acabó. Pero, Es todo un tema sí, porque de pronto hay tiempos procesales enormes sí, que se pueden acortar con ciertos movimientos, por así llamarlo, ¿no? sí, Pero en general, digo, ahorita los tribunales, acá en la Gran Guayaba, los tribunales de primera instancia están saturadísimos. sí. Sí, ya tenemos audiencias para enero, febrero del próximo año. Así es, ya cada vez más se está haciendo ilusorio ese plazo de 3 días para acordar. No, ya, ni ya hablar. desde la pandemia desapareció Sí. ese plazo. Y se queda uno pensando, bueno, híjole, tantos asuntos que se han retrasado Sí, por esa circunstancia, que bueno, cierta impulso procesal le llaman por ahí los memes, Sí. no está de más, pero hay ciertos límites. sí, Por un lado, y por el otro, que, híjole, pedirle un favor a un compañero, Sí. te reitero, de favores a favores, pero pedirle de favor a un compañero que viole la ley sí, es poner en entredicho su trabajo, sí. que, perdón, no es que ganen la millonada. No, O sea, no es que tú vayas a decir, oye, se va a poder ir de su trabajo y va a poder vivir tranquilamente. No. o sea, no. Y se va a ir inhabilitado. Y luego Además. muchas veces el personal de los juzgados pues no le quiere entrar al gremio de los abogados porque, híjole, no es lo mismo ser borracho que ser cantinero. Es que, híjole, sí. O sea, y fíjate, por eso, por ahí hubo ciertas críticas, ¿no? Cuando los juzgadores después del tema de la reforma judicial decían, pues nos vamos al litigio, así de, pues ojalá, ¿no? Bienvenidos sean, pero es muy diferente.
Sí. Muy diferente porque para empezar, pues acá afuera pues no está la estabilidad de la catorcena, el aguinaldo. Y la estabilidad de criterio del superior. Sí, Porque... sí, o sea, y en general muchas cosas, ¿no? O sea, se pierde la estabilidad en todo sentido, Sí. ¿no? Que pues bueno, uno ya acá sobre el camino y con los golpes, pues dices, aprendes, Sí. ¿no? Y dices, Pero el estar en el colchoncito y de repente dormir en las piedras, pues sí marca una diferencia importante Sí. que pues no cualquiera va a aguantar, ¿no? Eso de entrada. Y para seguirle, insisto, o sea, yo creo que el hecho de cuidar o no el puesto, un cargo, pues va más allá de una amistad. Sí. O sea, poner en riesgo tu trabajo como funcionario Sí. por un favor que igual y ni te van a terminar agradeciendo bien, Sí. que es lo peor, por un asunto, ¿no? Incluso que, pues, o sea, dijeras tú, bueno, es que, no sé, soy juez penal y justamente el imputado es mi amigo, que ahí sí ya estarías en un tema muy, muy, muy grave, pues dices, chance, ¿no? Y incluso hasta para eso hay formas, ¿no? O sea, Sí. sí, yo me excuso, pero el que quede, pues, ¿sabes? Oye, telefonazo, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, sabemos que esto se da y perdón, quien lo hace bien, Sí. ni lo hueles, No. ni lo hueles, ¿sí? No. Pero hay personas, hay abogados que lo hacen mal Sí. y terminan evidenciados. Y el funcionario. Y hemos sabido Sí. de asuntos que de repente dices, lo está moviendo el magistrado. Sí. Y pues casi aquí nada más somos títeres. Sí. Oh, sí. Porque aquí el magistrado es el que está Oh, moviendo sí. todo, Sí. ¿no? Y ahora sí que nosotros nada más somos ahí gestores y Sí. se acabó, ¿no? Insisto, sin revelar nombres. Sí, no, para nada. Pero se da, ¿no? Y pues está la mano ahí, Sí. pero no se ve. Y realmente no se ve. Sí, hay cualquier cantidad de ¿Sí? asuntos donde sí existe esto Estos intereses, sí. y definitivamente no hay manera de comprobarlo, No, ¿sí? No hay manera de rastrearlo. comprobarlo. Porque, perdón, para hacer esto, decía alguna vez un ahora ex magistrado que nos Bien. dio clase, que decía que cuando uno va a hacer algo hay que hacerlo bien. Sí. Y cuando lo vas a hacer mal, hay que hacerlo 2 veces bien. Sí, justamente, para amarrar bien. Exactamente. Sí, digo, justamente, ¿no? Y mayoritariamente estas personas que llegan a hacer ese tipo de actos, pues buscan hacerlo doblemente bien, ¿no? Echarle Sí. el doble de ganitas Sí. y se nota. Sí. Y ahí es donde tal vez te puedas dar cuenta, pero denunciarlo o va a estar muy hacerlo complicado. es muy difícil, es muy, muy difícil. Sí. Entonces, Es como querer denunciar a Carlos Salinas de Gortari por enriquecimiento ilícito. ajá, O sea, no puedes. No. No hay manera. es complicado. Sí. Digo, a lo Lo mejor- estás acusando de ratero, no de tonto. Sí, justamente. Ay, ¿hay alguna forma de acabar con este tema? Pues, a ver, es que hay muchas aristas. Sí. Yo diría en primer lugar, abogados, no se desgasten en este tipo de cosas. No. Sí. O sea, apéguense a lo que establece la ley. Y si quieren obtener, porque sí es importante a veces tener relaciones públicas en los tribunales, un pequeño tip. Pasado de los 30, 34 de edad, te empiezan a respetar más. Sí. Ya te empiezan a tratar de, hola Lica, aquí está su expediente, Sí. en vez de, está en firma. Ajá. O sea, Sí. pero tiene uno que forjarse cierta fama Sí. de que es que ese abogado nunca me deja que le diga que está en firma. Así es. Siempre viene y me exige el expediente. Así es. De buena forma, pero me lo exige. Sí. Y entonces cuando el personal del juzgado, de los juzgados, se da cuenta de eso, tarde o temprano, pasado de tus 30 y pico, Sí. te van a empezar a respetar. Así es. Y es preferible que eso pase a que tengas el montón de contactos y el día que los cambia de adscripción, Vale. el día que aparece una contraparte que se da cuenta del sesgo y que lo puede probar, ¿qué crees que va a pasar? Sí, justo. Sí, digo, más vale que te conozcan porque sabes, Sí. a que te conozcan, pues nada más por conocer. Sí te conté, ¿no? Que me dijeron latoso en cierto juzgado y yo así, bueno. ay, prefiero parecer latoso Sí. que parecer descuidado. Sí, justamente. Pues yo creo que con
Con eso nos vamos. Sí. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes conocen algún juzgador? El más importante aún, ¿ese juzgador les haría un favor? Porque yo creo que esa es toda la cuestión. Conocerlo y que te haga un favor son dos cosas distintas. Señorías que nos lleguen a escuchar, ¿ustedes le harían un favor así de ese tipo? Sí, o sea, es... ¿A un amigo, a un compañero, a un colega? Pues yo tengo ahí una denuncia que dice que sí. Sí. Pues bueno, colegas, esperamos ver sus comentarios, que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias, colegas. Gracias.